Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexum. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Estamos utilizando nuestro libro de temas selectos de química. Hay que tenerlo a la mano, específicamente en el apartado 3.5, página 102. Vamos a realizar el ejercicio 1. En cada una de las reacciones identifica la sustancia que se oxida y la que se reduce, así como el agente oxidante y el agente reductor. Nos propone lo que es la reacción química, el óxido de plomo que reacciona con el monóxido de carbono. Vamos a generar plomo y dióxido de carbono. ¿Cuál es el primer paso siempre que tenemos una reacción redox? Determinar sus números de oxidación de todos los elementos que están participando en la reacción. Para eso utilizamos las reglas de los números de oxidación. ¿Tenemos alguna regla de los números de oxidación que nos ayude a determinar algún número de oxidación de este compuesto? Sí, tenemos una regla para el oxígeno. Recordando reglas de número de oxidación. Cuando el oxígeno se comporta como un óxido, su número de oxidación siempre va a ser -2. Plomo entonces forzosamente tiene que estar trabajando con +2. ¿Por qué? Porque tengo otra regla que me dice que la suma de sus números de oxidación me debe de dar 0. Y sí, +2 menos 2 me da 0. Monóxido de carbono, óxido, oxígeno, -2. Carbono entonces también aquí +2. La suma de sus números de oxidación me debe de dar 0. En los productos de esta reacción tenemos plomo, pero no tenemos plomo como lo tenemos acá. Tenemos plomo en su estado puro, y siempre que un elemento esté libre sin combinar con otro elemento químico, que esté él solito, su número de oxidación va a ser 0. Esa es otra de las reglas de los estados de oxidación. Y tenemos dióxido de carbono, donde tenemos que el oxígeno es un óxido y por lo tanto es -2. Y entonces vamos a determinar el del carbono. ¿Cómo lo determinamos? Con la regla que me dice que la suma me debe de dar 0. -2 por 2 es -4. Aquí tengo que tomar en cuenta que tengo 2 átomos de oxígeno y que cada átomo de oxígeno está trabajando con -2. Entonces 2 por -2 me da -4. ¿Cuál debe ser el valor del carbono para que esta suma me dé 0? Tiene que ser +4. +4 menos 4 es igual a 0. Nada más tengo un carbono, por lo tanto todo este carbono debe estar trabajando con +4. Ya tenemos los números de oxidación en la reacción. Ahora vamos a ver quién cambió. Cambió el plomo de +2 a 0. El oxígeno cambió, -2, -2, -2, no cambió. El carbono cambió de +2 a +4. Entonces ya tenemos los dos elementos que están cambiando. Uno es el plomo y el otro es el carbono. Plomo, que tenía un número de oxidación de +2 y cambió a un número de oxidación de 0. Aquí estamos viendo el cambio. Ya al escribir el cambio ya tenemos una semireacción. Tenemos el carbono, si lo pongo solito el carbono, que tenía un número de oxidación de +2 y que me cambió a un número de oxidación de +4. Ahora hay que observar como tercer paso, ¿qué es lo que está sucediendo con el número de oxidación? De 2 a 0, ¿el número de oxidación aumenta o se reduce? De 2 a 0, el número de oxidación está disminuyendo. ¿Aumenta o disminuye? El número de oxidación disminuye. De 2 a 4, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el número de oxidación? De 2 a 4, el número de oxidación está aumentando. El que disminuye es el que se reduce. El que aumenta es el que se oxida. El que se reduce es el que gana electrones. El que se oxida es el que pierde electrones. El que se reduce es el agente lo contrario, es el agente oxidante, y el que se oxida es el agente lo contrario, agente reductor. Y una vez teniendo todo este análisis, ahora sí nos podemos ir a
la respuesta. Tenemos que el que se reduce es el plomo. El elemento que se reduce es el plomo. El plomo más 2 se reduce. El elemento que se oxida es el carbono más 2. El carbono más 2 es el que se oxida. El agente oxidante está en el plomo. Al hablar del agente ya estamos hablando de la sustancia. Entonces, ¿en dónde está el plomo más 2? Está aquí en el óxido de plomo. Entonces, el agente oxidante, ahora sí lo ponemos todo completo, es el óxido de plomo. El agente reductor, ¿en dónde está? Está con el carbono más 2, es el monóxido de carbono. Y de esta manera ya tenemos la respuesta para el inciso A. Vamos con el inciso B. Hacemos los mismos pasos. Elemento libre, su número de oxidación va a ser 0. Elemento libre, su número de oxidación va a ser 0. No están combinados con nadie más. Aquí sí están combinados. Cuando están combinados tengo una regla que me dice que los halógenos, su número de oxidación va a ser -1. Es una regla de los estados de oxidación. Siempre que tenga halógenos combinados, su número de oxidación va a ser -1. En el hierro, entonces, ¿cuál es? Nada más puede ser 2, más 2 o más 3. Vamos a ver cuál es. Tenemos otra regla que me dice que la suma de los números de oxidación me debe de dar 0. Veo cuántos átomos de cloro tengo. 3. Solamente me voy a fijar en los propios números que tengan la fórmula química, no en el coeficiente. 3 por -1, -3. Entonces, ¿qué número debe de tener el hierro para que la suma me dé 0? Debe de estar trabajando con un más 3. Entonces el número de oxidación del hierro es más 3. Anotamos cambios. El hierro cambió de 0 a hierro más 3. El cloro cambió de 0 a cloro -1. De 0 a 3, el número de oxidación aquí está aumentando. De 0 a -1, aquí el número de oxidación está disminuyendo. El que aumenta es el elemento que se oxida. El que disminuye es el elemento que se reduce. El que se oxida es el que pierde electrones. El que se reduce es el que gana electrones. El que se oxida es el agente reductor. El que se reduce es el agente oxidante. Y entonces aquí ya tenemos las respuestas. Elemento que se oxida, el hierro. El hierro se oxida, está en su forma elemental, entonces el cloro está en su forma elemental, es el que se reduce. Y como los dos también están en su estado elemental, también podemos decir entonces que el hierro es el agente reductor y que el cloro es el agente oxidante. Y con eso terminamos el inciso B y el apartado 3.5. Eso sería todo por esta sesión. Si te gustó y te ayudó este video, regálanos un like, comparte y suscríbete al canal para seguir generando más contenido. Muchas gracias.